El escalofriante precio de la maternidad, 7 relatos embrujados y el siniestro misterio OCULT. La luna brillaba con fuerza en el cielo de Santa Elvira, un lugar olvidado por el tiempo y la esperanza. Valeria, madre soltera de 32 años, sentía el peso del mundo en sus hombros mientras caminaba por las calles desoladas, con el eco de sus miedos resonando tras de ella. Trabajaba en un taller textil durante la noche, luchando contra la rutina que la asfixiaba y las deudas que la mantenían despierta. Sus 2 pequeños, Lucas y Ana, dormían en su casa, ajenos a los peligros que acechaban a su madre en cada esquina. Sin embargo, la reciente oleada de desapariciones de mujeres que trabajaban en turnos nocturnos le llenaba el corazón de pánico. Aquella noche, el aire era denso con un silencio inquietante, y al acercarse al parque cercano, el murmullo de risas desafió la calma de su alma. Se detuvo, observando las sombras que danzaban al compás del viento helado. Su instinto le decía que no estaba sola. Entonces, un escalofrío recorrió su espalda, como si algo oscuro la estuviera acechando. Recordó las historias que le contaban sus abuelos sobre el temido cazador de madres, una criatura siniestra que se llevaba a las mujeres solas para alimentarse de sus pesares. La idea se retorcía en su mente, instalada como una serpiente enroscada. Entró rápidamente a casa, asegurando a sus hijos en su habitación, encontrando consuelo en su sueño inocente y en la visión de su felicidad. Pero no pasaron ni 5 minutos cuando escuchó los gritos de Lucas, quien, en sus sueños febrilmente agitados, hablaba de un amigo con secretos oscuros. «Mamá, el amigo no quiere irse», gritó, con los ojos cerrados, sumido en una pesadilla. Valeria, con el corazón latiendo a 1000, sintió que el terror la envolvía. La realidad y los miedos de su infancia estaban fundiéndose, y ella se encontraba atrapada en las redes de esa oscuridad. Desesperada, acudió a la comisaría al día siguiente. Allí, la indiferencia de los policías la golpeó con dureza. «Son solo cuentos», le dijeron. «Relatos para asustar. No te preocupes». ¿Cómo podían ser tan ciegos frente a lo que estaba ocurriendo? Su vecina, doña Mercedes, la había advertido sobre los peligros ocultos, pero Valeria no sabía en quién confiar. La noche caía y su vulnerabilidad se intensificaba, cada paso que daba hacia su hogar se sentía más pesado. Una sombra la seguía, siempre al acecho. Cuando giraba, no había nadie, solo un vacío que apretaba su pecho. Nunca se había sentido tan despojada de la seguridad que una madre debería tener. Solo quedaba el eco de las risas que resonaban a su alrededor, llenando el aire vacío con un eco aterrador. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Tomada entre las sombras, se dio cuenta de que esas risas eran familiares, que guardaban un secreto que no podía ignorar. Había algo más en la comunidad, algo oscuro y profundo. ¿Podría ser que el cazador de madres ya la tuviera en su mira? Valeria estaba decidida a descubrir la verdad que había estado escondida en las sombras, pero el tiempo se le acababa. Y la pregunta ardía en su cabeza: ¿hasta dónde sería capaz de llegar para proteger su maternidad en un mundo que parecía consumirla? El reloj marcaba la medianoche cuando Valeria se despertó, con un sudor frío recorriendo su frente. Un grito persuasivo resonó en su mente: el amigo no quiere irse. Lucas, sentado en la orilla de su cama, miraba al vacío con ojos muy abiertos. Su voz temblaba mientras repetía esas palabras, como un mantra desesperado. La atmósfera de la habitación era densa, como si el aire estuviera impregnado de una angustia invisible.
Mamá, él está aquí, chasqueó el niño, señalando la oscuridad. Valeria tragó saliva, su corazón retumbaba en sus oídos. ¿A quién se refería? El pánico comenzó a crecer dentro de ella. No había nada más aterrador que la idea de que sus hijos pudieran sentir la presencia del cazador. Lucas, cariño, solo fue un sueño, intentó tranquilizarlo, aunque su propia voz carecía de convicción. Se acercó a él, buscando consuelo en sus ojos inocentes, pero la mirada de su hijo era tan distante que sentía como si estuviera mirando a través de ella, hacia un mundo donde el horror existía. Mientras intentaba calmarlo, un leve susurro detrás de ella le hizo congelarse. Valeria, la voz era un eco, tenuemente familiar, un murmullo cargado de una ominosa dulzura. Giró bruscamente, pero no había nadie en la habitación. El silencio era un ladrón que le robaba el aliento, y la sensación de ser observada la llenó de desasosiego. «Mamá», gritó Ana desde su dormitorio, rompiendo el hechizo de la tensión. Valeria corrió hacia el cuarto de su hija, encontrando a la pequeña sentada en su cama, con una expresión que reflejaba la confusión y el miedo que abrumaban a su madre. Con cuidado, se sentó junto a ella y la abrazó, su corazón repleto de ansiedad por la situación que vivían. «¿Qué ves, pequeña?», preguntó Valeria, intentando mostrar calma, mientras la oscuridad tensaba los límites de su cordura. «El amigo viene a jugar», respondió Ana con inocencia, y Valeria sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Dicen que somos especiales», continuó la niña, su voz tan suave que parecía flotar en el aire. «¿Quiénes son, Ana?». «¿De qué amigo hablas?», la urgió, pero una parte de ella temía la respuesta. «He dicho que no me iré», repitió Ana, imitando el tono que su hermano había usado. Un escalofrío se cernió sobre Valeria. La imagen que tenía del mundo se iba desmoronando, desgarrándose con cada revelación. Ese día, el sol se ocultó tras nubes tormentosas, y la comunidad comenzó a murmurar sobre las extrañas apariciones en el pueblo. Las mujeres que desaparecían, ahora regresaban, pero cambiadas, con miradas vacías y sonrisas forzadas. Las historias de aquellos que fueron reclutados estaban llenas de detalles inquietantes. Tenían un brillo extraño en sus ojos, como si hubieran visto algo indescriptible. Valeria no podía ignorar el llamado de su instinto. Sugirió a doña Mercedes que se reunieran con otras madres, que unieran fuerzas en lugar de temer a la oscuridad que las acechaba. El grupo, al principio dubitativo, comenzó a tomar forma mientras compartían sus miedos. En cada encuentro, las risas y los ecos familiares de sus hijos resonaban más intensamente, como un oscuro presagio. Sin embargo, cada vez que Valeria se sentía segura, las sombras parecían acercarse. Una noche, al salir de la reunión, sintió una presencia familiar. Una sombra escurridiza se deslizó detrás de ella. Cuando se dio la vuelta, un destello de reconocimiento la golpeó. Era una madre que había desaparecido meses atrás. «Valeria», le susurró, «ven, ven con nosotros». Su mirada profunda y vacía reflejaba algo que Valeria nunca podría comprender. La luna iluminaba la escena macabra, y Valeria se sintió atrapada entre lo que era conocido y lo que desearía nunca haber descubierto. ¿Qué secretos guardaba el cazador? ¿Hasta dónde tenía que llegar para liberar a sus hijos de esa oscuridad? Un escalofrío recorrió su espalda y, ante la mirada de la madre desaparecida, comprendió que la pesadilla apenas comenzaba. El reloj de su vida se descompuso, y ella sabía que el tiempo se había agotado. ¿Podría ser que la única manera de salvar a sus hijos fuera unirse a esos extraños que habían cruzado al otro lado? Sus pensamientos giraban como un torbellino, y mientras las risas rompían el silencio de la noche, Valeria supo que debía enfrentarse a su propio miedo. Una decisión terrible se acercaba, y la línea entre ser madre y ser presa se volvía más borrosa. «¿Estás lista para jugar?», resonó la voz en su mente, junto al eco de las risas. La verdadera pregunta era, ¿podía permitir que su maternidad se convirtiera en parte del oscuro juego del cazador? La noche avanzaba,
como un depredador que sahumaba sus garras en el aire helado. Valeria, temblando en su cama, escuchaba el murmullo de las risas que parecía provenir de la oscuridad misma. Su corazón latía desbocado, recordándole que el peligro acechaba en cada rincón. Había perdido la noción del tiempo, cada segundo se transformaba en una eternidad. Dirigiéndose con cautela al cuarto de sus hijos, encontró a Ana y Lucas en un profundo sueño, pero el ambiente cargado en la habitación parecía vibrar con una energía inquietante. Las muñecas de la pequeña, bien alineadas en su estantería, se habían vuelto testigos mudos de la opresión que Valeria sentía. Un escalofrío le recorrió la espalda al recordar la luz apagada que había brillado en los ojos de la madre desaparecida. Mientras trataba de calmar su mente, escuchó nuevamente la dulce voz. Valeria resonaba entre las sombras. Cerrando los ojos, se dijo que era solo el eco de su desesperación. Pero cuando los abrió, vio una silueta al otro lado de la ventana, contorneada por la tenue luz de la luna. La figura se movía, como si danzara sobre la brisa, y, por un instante, sintió que una parte de ella deseaba unirse a ese movimiento. ¿Quién eres?, preguntó Valeria, su voz volviendo a sonar frágil. La figura se detuvo y, a través de la ventana, su mirada vacía se fijó en ella. Era como si buscara algo en su interior, un anhelo desesperado que le provocó un frío aún más intenso. La figura sonrió, y esa sonrisa, aunque bella, le erizó la piel. Valeria retrocedió, sintiendo el impulso de cerrarle la puerta al horror que amenazaba con inundar su vida, pero algo la detuvo. La inquietante sensación de que su propia desesperación se comunicaba con la entidad fuera de su hogar. Aumentando la intensidad de su pánico, echó una mirada hacia sus hijos, que dormían ajenos a la oscuridad que se cernía sobre ellos. Sigilosamente, se acercó a la ventana, cada paso un acto de contrariedad con su instinto. Lo que iba a ser una confrontación se convirtió en una invitación. Ven, Valeria, ven a jugar. Enfrentó la realidad, no era solo una voz. Era el llamado a aquellos que estaban atrapados entre dos mundos, un eco de las almas que habían sido reclamadas por el cazador. De repente, un grito desgarrador comenzó a resonar en sus oídos, girando y burbujeando como un eco de sufrimiento. Era su propia voz, sus ansias de proteger a sus hijos se volvieron desesperadas y su mente fue arrastrada hacia un abismo. No. No puedo dejar que ellos se vayan, gritó Valeria, rompiendo el hechizo que parecía encadenarla a esa visión. Con un último vistazo a la figura en la ventana, se sintió instintivamente más fuerte. Sabía que aunque el juego del cazador la había marcado, el amor por sus hijos era un arma que podría utilizar contra la oscuridad. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿qué precio estaba dispuesta a pagar para proteger a su familia? La noche se estremeció con un susurro helado y las sombras parecieron moverse como si fueran un solo ser. La voz, ahora multiplicada, se convertía en un coro de risas escalofriantes que reverberaban en la habitación. Valeria se sintió en jaque, atrapada en un laberinto sin salida. ¿Podría el cazador estar más cerca de lo que había imaginado? Mientras se aferraba a la esperanza, la desesperación comenzó a construir dentro de ella, y el sentido de lucha se agudizaba más. En un instante de claridad, convocó su determinación. Debo descubrir cómo romper su poder. Pero ese impulso de resistencia se transformó rápidamente en un dilema. ¿Podría arriesgar su vida sin perder a sus pequeños en el proceso? Las risas resonaban con más fuerza, intensificándose hasta tal punto que parecía que las paredes de la casa temblaban. Valeria cerró los ojos, sumergiéndose en bucles oscuros. En medio del caos, un pensamiento la atravesó: ¿y si el amigo no quiere que te vayas tampoco, Valeria? Aquella línea hizo eco en su mente, destinada a marcar su destino. La decisión ahora era inminente y, en un instante, comprendió que la batalla apenas comenzaba. Una sombra se proyectó adelante, revelando una figura conocida, un familiar que había desaparecido. Nunca creyó que el amor podría acarrear tanto terror. Las risas se convirtieron en gritos y el tiempo parecía detenerse.
Enfrentando su destino, Valeria supo que el siniestro juego no hacía más que intensificarse. Pero ¿quién sería el verdadero peón de este desesperado juego? A medida que la casa crujía, sintió que el umbral de un cambio monumental se acercaba. La oscuridad, una vez distante, ahora se pegaba a ella como una piel. Con cada paso hacia la verdad, frontera entre su amor y el horror, Valeria ya no sabía si podía volver atrás. ¿Qué harás ahora?, resonó en el aire. La voz la retó, dejando un eco que prometía respuestas, pero también el más profundo miedo a la pérdida. Mientras la sombra se cernía cada vez más cerca, el próximo paso podría llevarla al corazón mismo del terror. La oscuridad se estrechó a su alrededor, como un abrazo helado que pretendía asfixiarla. Valeria se sintió acorralada, las risas, los gritos y la voz del cazador tejían una red de locura en su mente. Se le pasaron fugaces recuerdos, risas felices, juegos en el parque, las sonrisas de sus hijos. Pero esos momentos se desvanecían rápidamente, como hojas secas arrastradas por un viento helado. Valeria, el susurro se intensificó, impregnando cada rincón del aire. Se volvió tangible, como una presencia que podía palpitar a su lado. Casi podía sentir el aliento de la figura en la ventana, su mirada vacía perforando la delgada línea que separaba la realidad de la locura. Teniendo a sus hijos en mente, la madre sabía que la lucha era inevitable. Pero ¿cómo enfrentarse a un enemigo que no podía ver? Era duro, incluso comprender que el mayor peligro radicaba en lo que había sido alguna vez la alegría de su vida. Valeria miró a las muñecas de Ana, que parecían observarla con unos ojos inmóviles, y un escalofrío recorrió su espalda. «No puedo dejar que te lleve», murmuró, aunque su voz temblaba con incredulidad. Las risas se intensificaron, cada eco destrozando su confianza. Ella no había pedido ser parte de este juego macabro, el sacrificio le acechaba. Un susurro en su mente le advertía de que el precio de su amor podría ser demasiado alto. Un golpe seco resonó proveniente de la puerta trasera, rompiendo la tensión en la habitación. Valeria sintió un impulso primario, algo estaba tratando de entrar. Caminó hacia allí, los latidos de su corazón resonando en su pecho como un tambor de guerra. Con cada paso hacia la puerta, la atmósfera se tornaba más opresiva. Lo que estaba al otro lado no era una figura, sino una presencia, y la desesperación se intensificó al recordar lo que había perdido. Abrió la puerta, temblando, y el frío la abrazó como un viejo amigo. Pero no había nadie. Solo la noche, extendiéndose en un manto oscuro. Sin embargo, la voz resonó de nuevo, ahora más fuerte, como un eco que provenía del pasado olvidado. ¿Por qué no juegas con nosotros, Valeria? La risa era ahora un torrente, un coro de voces que la rodeaba. Las muñecas en la habitación comenzaron a moverse por su cuenta, sus cabezas girando lentamente hacia Valeria, como centinelas que vigilaban los oscuros secretos de su hogar. Su mente luchaba por aferrarse a algún tipo de razón, pero la bruma de terror la envolvía cada vez más. ¿Serían sus hijos víctimas de esta locura? Con esa pregunta surgiendo como una niebla en su mente, se dio cuenta de que el tiempo se estaba agotando. No podía permanecer ahí, inmóvil. Debía actuar antes de que la oscuridad reclamara lo que más amaba. Volvió sobre sus pasos, un plan formando nacía en su mente. Teniendo la figura en la ventana como guía, decidida a confrontar aquello que durante tanto tiempo había temido. Buscó en su interior la fuerza mientras la risa se tornaba en un murmullo siniestro, como un serpenteo alrededor de su ser. Y de repente, un estallido. La lámpara de la sala parpadeó, luego se apagó por completo, dejándola en un mar de sombras. ¿Dónde están los niños?, gritó, y su voz resonó vacía, tragada por la oscuridad. Sin respuesta, solo el eco se convertía en un grito cobarde. Justo cuando la desesperación parecía lo abrumador, sintió algo cálido en su mano, un objeto pequeño y familiar. Una muñeca. Ana siempre la había llevado consigo. Con su corazón latiendo desenfrenado, Valeria recordó que, en su interior,
La muñeca contenía una pequeña bendición, un toque de amor que podría desviar al cazador. La voz oscura rió una vez más, burlándose de sus intentos por resistir. Te están esperando, Valeria. La advertencia era clara y aterradora. Pero ahora había un fuego en su interior que no podía ser apagado. Con los ojos encendidos por la determinación, condujo el pequeño objeto a la luz de la luna que entraba por la ventana, buscando el inicio de su liberación. La risa del cazador resonaba como un viento gélido, cada nota cargada de muerte. ¿Sería suficiente? ¿Podría su amor salvarla una vez más? Valeria sintió cómo la tensión aumentaba en el aire. La calma antes de la tormenta. Estaba a punto de desatar el verdadero horror, y la pregunta que quedó colgando en el aire arrepentido fue, ¿quién se atrevería a salir en la noche, mientras las sombras danzaban, preparando el escenario de un tormento inminente? Valeria se adentró en la tiniebla con un único propósito, enfrentarse a lo que más temía. A medida que avanzaba, un estremecimiento recorrió su cuerpo, sus pasos resonaban y, con cada uno, el sacrificio se hacía más real. La risa se desvaneció, pero el terror permanecía. ¿El amor sería suficiente? La conclusión escalofriante se acercaba, y la figura desaparecida parecía renacer de la nada, lista para reírse de su dolor. Valeria respiró hondo y se adentró, dispuesta a desentrañar el secreto final. ¿Quién sería el verdadero cazador en esta espiral de pesadilla? La respuesta se encontraba al final del camino, donde el horror y el amor se entrelazaban en la oscuridad. El aire dentro de la casa se sentía denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Valeria avanzó, su mano aferrando la muñeca con fuerza, como si el pequeño objeto pudiera proporcionarle el valor que tanto anhelaba. Las sombras parecían moverse a su alrededor, palpables y burlonas. Era como si la casa misma estuviera viva, respirando de la misma manera inquietante que el terror la envolvía. Mis hijos debo encontrarlos, pensó, la desesperación convirtiéndose en su brújula en medio de la oscuridad. Mientras se adentraba más en la casa, el silencio era interrumpido solo por sus pasos. Cada crujido del suelo resonaba como un nombre olvidado, despertando ecos del pasado. Las paredes, en su color grisáceo, parecían encerrar historias de risas y llantos, momentos que ahora se convertían en un eco espectral. Tenía que llegar a la habitación de Ana y Lucas. Allí era donde todo había comenzado, donde sus risas habían sido la luz que brillaba en la penumbra, pero los recuerdos se llenaban de distorsiones. Las muñecas en la sala parecían reírse de ella, burlándose de su miedo. ¿Por qué están aquí? ¿Qué quieren de mí? Su mente gritaba. No eran simples juguetes. Eran guardianes de secretos oscuros, cómplices del horror que se había desatado. Al llegar a la puerta de la habitación de los niños, sintió un escalofrío recorrerla. La cerradura estaba entreabierta, insinuando que alguien había estado allí, o que alguien la estaba esperando. Empujó la puerta lentamente, el chirrido resonando como una advertencia. La habitación estaba oscura, pero pudo distinguir las sombras de dos figuras acurrucadas en la cama. Ana, Lucas. Su voz salió un susurro. Avanzó con cautela, el corazón latiendo con fuerza mientras una sombra se movía a su alrededor. Por favor, despierten. A medida que se acercaba, la sensación de que no estaba sola creció, un morbo que arrastraba consigo la presencia del cazador. Un murmullo familiar se coló en sus oídos, y su corazón se detuvo al reconocer la risa de sus hijos entrelazada con la voz oscura que había acechado durante tanto tiempo. ¿Por qué no juegas con nosotros, mamá? La risa vacía resonó en las paredes, y Valeria sintió que sus entrañas se retorcían. Una niebla negra comenzó a envolver la habitación, avanzando hacia ella como un depredador que acecha a su presa. No murmuró, intentando aferrarse a la muñeca con más fuerza, buscando el apoyo que le ofrecía. Pero el miedo era más fuerte, y la voz del cazador tomó forma a su lado, oscura y burlona. El juego ha comenzado, Valeria. ¿Estás lista para perderlo todo?
Las sombras se agitaron, y el rostro de sus hijos asumió una expresión de terror inexplicable. Mamá, susurró Ana, sus ojos desbordando pánico. No dejes que nos atrape. El reloj de la pared sonó, marcando la medianoche, y la risa se intensificó, tejiendo un coro de locura a su alrededor. Valeria sintió que el poder de la muñeca comenzaba a desvanecerse, como un hilo que se rompe. Espera, gritó, la desesperación estrangulándola. No los toques, no los lleves. De repente, una mano helada surgió de la oscuridad, enredándose en su muñeca, tirando de ella hacia un abismo oscuro. Su visión se nubló, y sus gritos fueron ahogados por el eco de risas de locura. Si no podía aferrarse a algo, se perdería. No. Mis hijos, en medio de la batalla que se libraba dentro de ella, Valeria entendió que debía desatar el verdadero poder de la muñeca. Con un último esfuerzo, alzó el pequeño objeto hacia la sombra envolvente, esperando que la luz de la luna pudiera proporcionar la salvación que necesitaba. Este amor es más fuerte que tu oscuridad, gritó, y la muñeca comenzó a brillar, proyectando un halo de luz que cortó la penumbra. Se escuchó un grito desgarrador, la voz del cazador resonando en alarido, no puede ser. La luz se intensificó y, por un breve momento, las risas se desvanecieron. Valeria sintió que la oscuridad retrocedía, pero el precio de esa luz se presentó, un sacrificio aún mayor, uno que la confrontaría con su mayor temor. ¿Estaba dispuesta a pagar ese precio? La visión de la habitación se iba desdibujando, y antes de que pudiera reaccionar, se sintió atraída hacia un abismo. Mamá, gritaron los niños, y en ese instante, una imagen destelló en su mente, el oscuro secreto familiar que había mantenido oculto. Al borde de caer, Valeria comprendió que la lucha no era solo por sus hijos, sino por su propia alma. ¿Qué parte de su vida estaba dispuesta a dejar atrás para salvarlos? El eco de su propio miedo comenzó a transformarse en un rugido, mientras la sombra se abalanzaba sobre ella, aplastando su amor en su ansia voraz. Con un grito que rasgó la oscuridad, Valeria lanzó la muñeca a la luz. La última chispa de esperanza emergió en un grito, y la pregunta quedó colgando en el aire, ¿era suficiente? La luz estalló en un brillo cegador, y la habitación pareció retumbar. Valeria cerró los ojos, sintiendo como el poder de la muñeca la envolvía. Cuando finalmente se atrevió a abrirlos, se encontró en un espacio completamente diferente. La habitación había desaparecido, ahora estaba en un pasillo oscuro y estrecho, las paredes cubiertas de moho y humedad. Alrededor, susurros se filtraban a través de las grietas, una cacofonía de voces conocidas e ignotas. ¿Valeria? Una voz, suave y temblorosa, emergió de la neblina, y su corazón se detuvo. Era la voz de su madre, una presencia que había anhelado después de años de silencio. Avanzó hacia adelante, el eco de su nombre resonando en su mente, pero algo en el tono de su madre la petrificó. «¿Mamá, eres tú?», preguntó, la incertidumbre atenazando su garganta. «No puedes estar aquí, Valeria, huye». La advertencia fue interrumpida por un grito desgarrador, y Valeria sintió que la oscuridad la acercaba de nuevo. La figura de su madre comenzó a distorsionarse, sus rasgos al principio familiares se transformaron en una mueca macabra. «Los niños están perdidos», siguió el eco de la voz materna, pero no había ternura, solo un frío vacío. Valeria retrocedió, reviviendo la angustia de los días en que su madre había desaparecido misteriosamente. Los pasillos comenzaron a alargarse, girando en ángulos imposibles. Su mente se nubló mientras el laberinto se cerraba a su alrededor, llevándola a un lugar que parecía abarcar tanto el tiempo como el espacio. De pronto, imágenes de su infancia comenzaron a aparecer como sombras fugaces. Las risas llenaban el aire, pero Valeria sentía un sabor amargo en ellas. Jugar con sus amigos en el patio, los juguetes rotos, las noches de cuentos bajo las sábanas, todo brillaba erróneamente. La atmósfera se tornó densa. «No, no, no», gritó,
apenas consciente de quién era en medio de las visiones. Esta no era su vida, era una especie de trampa creada por recuerdos retorcidos, un eco nauseabundo de sus deseos reprimidos. Al girar una esquina, se encontró frente a una puerta antigua, cubierta de telarañas y polvo. La manija fría como el acero la llamaba, pero el miedo imposible de ignorar comenzó a abrumarla. Apoyó la mano en la puerta, y el contacto le envió un escalofrío por la columna. Una voz interna la instaba a abrirla. ¿Quieres descubrir la verdad?, susurró una sombra a su lado. Era el cazador, emergiendo de la oscuridad, su sonrisa torcida y ojos llenos de malicia. Tu pasado siempre te espera, Valeria. No voy a dejar que me atrapes, ladró ella, intentando levantar la muñeca, pero en su mano, el objeto resplandecía más débilmente, como si una tormenta se acercara a cobrarse lo que quedaba de su luz. ¿En verdad te crees libre? La risa del cazador reverberaba entre los muros, y Valeria sintió un profundo vacío en su pecho. Tus hijos son solo la punta del iceberg. Todos están conectados a la oscuridad que llevas dentro. Un gélido remolino invadió el pasillo mientras Valeria sentía que la puerta se abría con un crujido ominoso. Un resplandor extraño emanaba de la habitación. Sin pensarlo, giró la manija y empujó con fuerza, adentrándose en un espacio que parecía interno y eterno. Pero lo que vio la dejó helada, cientos de muñecas, cada una registrando un pedazo de su historia, de sus miedos más profundos. Sus corazones colgaban como relojes en un mundo desencajado, marcando el tiempo de su propia perdición. ¿Acaso no ves? Son tus recuerdos, rió el cazador, acercándose. Ven. Un último juego, solo tú y yo. Sus almas dependen de ti. El horror se apoderó de Valeria al darse cuenta de que la salvación de sus hijos podría requerir un sacrificio que no estaba dispuesta a hacer. ¿Podría salvarlo sin condenarse a sí misma? El eco de su propio terror resonó, y mientras daba un paso atrás, la oscuridad comenzó a cerrarse de nuevo. ¿Hasta dónde llegarías por ellos? La pregunta reverberó en su mente, y, en ese instante de duda, la luz de la muñeca palpitó con fuerza. Era una trampa. Más, o una última oportunidad de redención. Es hora de jugar, pronunció el cazador, sonriendo con malevolencia. Así, Valeria supo que la verdadera batalla apenas comenzaba, y el siguiente movimiento podría definir no solo el futuro de sus hijos, sino el de ella misma. ¿Qué decisión tomaría para no perderlo todo? Las muñecas la rodeaban, sus ojos vacíos brillando en la penumbra, cada una como un faro de su historia. Valeria sintió que su respiración se aceleraba, sus manos temblando al mirar aquellas figuras. Cada una de ellas le susurraba secretos oscuros, fragmentos de alegrías pasadas que se habían torcido en desgracia. Dulces risas se convirtieron en llantos, y sus deseos más inocentes eran ahora cadenas que la apresaban. ¿Qué has hecho?, musitó ella, retrocediendo aún más, hasta que algo crujió bajo sus pies. Era una muñeca rota, su cara descascarada parecía mirarla con desdén. El cazador se acercó, su sonrisa se ensanchaba ante su pánico. He creado cada una de ellas solo para ti, Valeria. Son las memorias que has rechazado, las lágrimas que no has llorado. La esencia de lo que realmente eres. Valeria sintió como una ola de desesperación la inunde. No, no podía ser. Las imágenes de su infancia, las risas compartidas, las noches imaginando mundos mágicos, todo se transformaba en un tormento, un laberinto sin salida. ¿Acaso creías que podías escapar de esto?, continuó el cazador, acercándose aún más. Tienes una elección que hacer. Sacrifica tus recuerdos, o ellos serán tus hijos. Sus palabras eran un eco cruel que reverberaba en cada rincón de su mente. No los toques, gritó Valeria, el grito resonando como un disparo en la vasta oscuridad. No los toques. La desesperación la empujó hacia una muñeca que se asomaba de un rincón.
Tenía el cabello desgreñado y su vestido rasgado, pero había algo familiar en ella, un rostro que le recordó un tiempo más feliz. Si sientes tanto amor por ellos, dijo el cazador, ¿por qué no los salvas? Ellos, al igual que tú, están atrapados en la oscuridad. Su tiempo se acaba y solo tú puedes liberarlos. Quiso gritar, negar, huir, pero un escalofrío le recorrió la piel. Los rostros de sus hijos aparecieron en su mente, y con cada imagen, una parte de su corazón se rompía. Nunca les haría eso, murmuró Valeria mientras las lágrimas comenzaban a caer. Pero incluso a través de sus lágrimas, la verdad se hizo cada vez más clara. Para rescatarlos, necesitaría enfrentarse a su propio pasado, la red oscura que había tejido a su alrededor. No estoy lista, dijo, sintiendo la presión del laberinto al cierre. No estoy lista para este juego. Valeria cerró los ojos, tratando de concentrarse, de encontrar la fuerza para resistir. Ah, pero la vida no espera, susurró el cazador, con su aliento helado rozando su oído. Cada segundo cuenta, y tú sabes perfectamente que aunque intentes ignorar la verdad, ésta siempre vuelve por tus hijos. Un grito desgarrador resonó en el aire. Era la voz de uno de sus hijos, un súplica que la atravesó como un puñal. Todo su cuerpo se congeló. ¿Qué has hecho? Cuando abrió los ojos, la habitación había cambiado. La oscuridad se había transformado en un escenario de pesadilla, y en lugar de muñecas, ahora había juegos de los niños, sus rostros sonrientes envueltos en sombras. Tu pasado nunca se va, Valeria, dijo el cazador, ahora frente a ella con una mirada casi cariñosa. Tienes que enfrentarlo. O te dejará consumida. Valeria sintió un grito desgarrador desde el fondo de su pecho. Estaba en una encrucijada, y el reloj estaba corriendo. Se dio cuenta de que el sacrificio no sería solo de sus recuerdos, sino algo mucho más profundo. Tendría que arriesgarlo todo por la única razón que aún la mantenía en pie, el amor de madre. Entonces, ¿qué será?, preguntó, su voz temblando, pero con un nuevo brillo de determinación. Si debo jugar, jugaré por las almas de mis hijos. El cazador sonrió, irguiéndose. Así me gusta. Prepárate, Valeria. Esta vez, no habrá vuelta atrás. El frío del salón se intensificó, la luz comenzaba a titilar, pero la figura de Valeria se mantuvo firme. Mientras el caos se desataba a su alrededor, algo inhumano despertó dentro de ella. ¿Qué tendría que perder? Sin embargo, a medida que avanzaba hacia el corazón de la verdad, lo que encontró la dejó helada, un espejo que reflejaba no solo su imagen, sino algo más escalofriante. Una versión de ella misma que se había perdido en el tiempo, atrapada entre sombras y recuerdos. ¿Estás lista para enfrentarte a ti misma, Valeria?, la preguntó la figura. El eco de la risa del cazador resonó en el fondo y el tiempo se detuvo. Una nueva ola de terror se apoderó de Valeria al darse cuenta de que cada decisión tendría consecuencias fatales. Ella no era solo una madre buscando a sus hijos, sino una prisionera de su propia oscuridad. Podría enfrentar lo que la había devorado, el reflejo sonrió, y Valeria comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Valeria tragó saliva, sintiendo la tensión en el aire cada vez más pesada. Sus palpitaciones sonaban como tambores de guerra en su pecho. La figura en el espejo, una versión distorsionada de ella misma, la miraba con desdén, sus ojos oscuros llenos de reproche y de secretos que Valeria creía haber enterrado por mucho tiempo. Sé lo que escondes, murmuró el reflejo, sus palabras resonando en la mente de Valeria como ecos en un túnel. Siempre has evadido tu vulnerabilidad, ocultando tus fracasos y temores. Pero no puedes escabullirte de ti misma. No esta vez. Valeria dio un paso atrás, el frío de la habitación parecía atravesarla, creando una distancia entre ella y aquella imagen. «Cállate», gritó, pero su voz sonó como un susurro en la oscuridad. Las sombras comenzaron a moverse alrededor del espejo,
y con cada movimiento, paisajes de su pasado fueron desdoblándose como capas de un viejo libro. Frases olvidadas, promesas no cumplidas, y los rostros de sus hijos se mezclaron en una danza macabra. Una risa infantil resonó, repentina y helada: «Mamá, ¿por qué te fuiste?». El eco retumbó en su cabeza, llenándole de un terror palpable. «No puedo perderlo todo», dijo Valeria, aferrándose a la esperanza mientras su mente luchaba contra la espiral de recuerdos y emociones. «No puedo perder a mis hijos. Tus hijos están en peligro por tu incapacidad para aceptar la verdad», declaró el reflejo, y su rostro se desdibujó, transformándose en la imagen de su madre, la mujer que durante años había amado y, a la vez, temido. «Siempre quisiste ser perfecta, pero esta perfección es una trampa. Debes liberarte». Valeria sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Las risas infantiles se convirtieron en llantos y, de pronto, los rostros de sus hijos aparecieron de nuevo, pero esta vez con expresiones dolorosas. «Mamá, ¿por qué no luchas?». Una angustia aplastante le oprimió el pecho. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó, su voz resonando con una mezcla de desesperación y determinación. «Enfréntate a tus sombras. Estás atrapada en un ciclo de miedo. La única forma de romperlo es liberar las partes de ti que has condenado al olvido», respondió el espejo, su imagen distorsionada volviendo a tomar forma. «El sacrificio no es perder, sino reconocer quién eres realmente». Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Las voces de sus hijos resonaban en su mente: «Mamá, ayúdanos». Sabía que la contienda no solo era contra el cazador, sino también contra su propia autocrítica y el peso de una madre que nunca había podido ser suficiente. Con un gesto decidido, se acercó al espejo. «Si debo enfrentar mis sombras, lo haré», declaró, y, al hacerlo, la superficie del cristal comenzó a vibrar y a brillar con una luz perturbadora. La habitación se llenó de siluetas, figuras conocidas que se desvanecían y reaparecían como susurros de fantasmas, pero el reflejo no la dejaría ir tan fácilmente. «Antes de que te enfrentes a ellos, debes hacer frente a lo que temes más», dijo. «Tu peor enemigo eres tú misma. ¿Estás dispuesta a sacrificarlas y darles vida? ¿O permanecerás prisionera de tu propia tristeza?». «Haré lo que sea necesario», contestó Valeria con firmeza. Justo en ese momento, el espejo se rompió en 1000 pedazos, cada fragmento reflejando una parte de su verdadero yo y de los recuerdos que había temido enfrentar. La risa del cazador emergió en la penumbra, más presente y amenazante. «Entonces juguemos a un juego, Valeria. Empezaremos por el hogar que tanto ansías proteger. ¿Listas para perderlo por completo?». Los fragmentos de cristal comenzaron a girar y a tomar forma, proyectando visiones de su pasado y futuros oscuros. Valeria sintió la presión en su pecho intensificarse mientras el pánico se apoderaba de su mente. Cada visión era un escalofrío que la empujaba hacia la verdad. «Los recuerdos son tus cadenas, pero también pueden ser tu liberación», le susurró el reflejo. Mientras en el aire flotaban ecos de risas y llantos, Valeria dio un paso adelante, decidida a cortar las cadenas que la ataban. Pero lo que el cazador había preparado podría ser más aterrador de lo que jamás había imaginado. «Recuérdalo, Valeria», rió el cazador, «cada sacrificio trae consigo un precio que no estás dispuesta a pagar». La oscuridad comenzó a engullirla mientras se enfrentaba a la verdad y a las terribles elecciones que se avecinaban. ¿Cómo podría darle lo que necesitaban sus hijos, si eso la destruía a ella? Y en el cruce del dolor y la amorosa luz encontró un camino sombrío hacia la verdad, una que hasta ahora había evitado a toda costa, pero lo que debía sacrificar sería suficiente para salvarlos, o sería el inicio de su propio final. Valeria sintió su corazón latir con fuerza cuando la penumbra se cerró a su alrededor. Era como si el aire espeso se hubiera convertido en un enemigo que la apretaba, agazapándose a su alrededor, ansioso por devorarla. Su mente giraba entre recuerdos desgarradores y visiones inquietantes.
A través de los fragmentos de espejo, pudo vislumbrar sus peores escenas, días olvidados, noches de insomnio, y aquellas risas que resonaban ahora como gritos en su cabeza. No puedo perderlos, murmuró para sí misma, intimida por la espiral de recuerdos. Pero su voz se perdía en la oscuridad, como si el vacío se comiera cada palabra. La risa del cazador se hizo más fuerte, resonando entre las sombras que danzaban a su alrededor. Era una risa burlona, malevolente, capaz de helar la sangre de cualquiera. Entonces, el suelo tembló nuevamente, llevando a Valeria a caer de rodillas. Las visiones que se proyectaban sobre los fragmentos de cristal comenzaban a combinarse, fusionando el pasado con un futuro incierto. Vio a sus hijos, mirándola desde un rincón, temerosos, desconcertados. «Mamá, ¿por qué no estás con nosotros?», susurraron sus voces, como si un eco de la traición y el abandono reverberara por la habitación. «No puedo perderlos», gritó, la desesperación rompiendo por fin la barrera de su autocontrol. Valeria extendió las manos hacia las figuras fragmentadas en el cristal, buscando en el caos una solución que no terminaba de llegar. Pero algo extraño empezó a suceder. Los pedazos de espejo brillaron intensamente y comenzaron a retroceder, creando un espacio en el que la luz se tornó tangible, como si un portal se abriera ante ella. Al principio, la luz era cálida, casi acogedora. Recordaba momentos felices con sus hijos, risas bajo el sol y noches de cuentos. Pero entonces, la luz se tornó fría, sombría, revelando un camino lleno de sombras que parecían susurrarle secretos oscuros. ¿Vamos a enfrentar esto juntas? ¿O te dejaré perder en tus miedos?, preguntó el reflejo, volviendo a aparecer, mirándola con ojos penetrantes. De repente, los fragmentos del espejo comenzaron a girar con rapidez, formando espirales de cosas que Valeria había querido enterrar. La imagen de su madre, furiosa, apareció ante ella. «Te ocultas detrás de mí, Valeria. Pero al final, eres tú la que debe enfrentarse a sus demonios», gritó, y el temor que la invadía se transformó en un temblor profundo del que no podía escapar. En un instante de claridad, Valeria comprendió. Debía aceptar todo aquello que había tratado de ignorar. Su propia tristeza, el miedo a la pérdida, y el odio hacia su propia incapacidad como madre. «Haré lo que deba hacerse, cueste lo que cueste», prometió, aunque su voz temblaba. La sala respondió a su declaración. Las sombras se retorcieron, como si supieran que su dueña estaba dispuesta a renunciar a su pasado oscuro. Pero antes de que pudiera dar un paso adelante, una risa burlona inundó el aire, atronando como un trueno. «Oh, Valeria, qué graciosa eres. ¿Crees que esto va a terminar bien? ¿Has olvidado algo? Todo precio tiene su dolor y tu dolor apenas comienza». Las visiones volvieron a girar, proyectando imágenes de su hogar ardiendo, sus hijos gritando en la distancia. Lo que había una vez sido un refugio se transformaba en un campo de ruinas, lleno de llamas devoradoras. «No», gritó, cubriendo su rostro con las manos, pero el eco de su rechazo solo alimentaba el fuego del cazador. «¿Te atreverías a sacrificar tu propia paz por los tuyos? ¿Estás lista para perderlo todo? Esa será la única forma de enfrentarte a lo que de verdad te persigue», susurró su reflejo, mientras una sombra fría se escabullía detrás de ella. Valeria dio un paso atrás, horrorizada. «No puedo», y de pronto, la oscuridad la envolvió por completo. En ese instante, sintió una presencia a su lado, como un aliento gélido, pero extraño al mismo tiempo. Era su madre, su voz resonando claro: «La verdad reside en lo que estás dispuesta a perder. No todo sacrificio es doloroso, algunas veces puede liberarte». Y así, atrapada entre lo que amaba y lo que temía, Valeria cerró los ojos y respiró hondo. ¿Estaba lista para enfrentarse a su propio monstruo, o sería el momento en que finalmente caería en la locura? La respuesta aguardaba en el abismo que había decidido atravesar. Entonces una imagen nítida la golpeó, desgarradora: sus hijos, mirándola desde las llamas. ¿Podrá Valeria enfrentar sus sombras, o se perderá en el intento?
La luna, más brillante que nunca, iluminaba el rostro de Valeria mientras ella se encontraba en medio de un feraz enfrentamiento con su propia oscuridad. Las sombras danzaban a su alrededor, llenas de ecos de risas y gritos, de recuerdos perdidos y anhelos reprimidos. Debo hacerlo, se dijo, sintiendo que cada pedazo de su ser temblaba con la determinación de salvar a sus hijos. Sus ojos se centraron en el espejo roto, donde las figuras del pasado continuaban vibrando. En cada fragmento, podía ver las múltiples facetas de su vida, las risas de sus hijos, las lágrimas de su madre, las sombras de la culpa. Sin embargo, ahora todo tenía un peso diferente. Era hora de enfrentar lo que realmente había estado ocultando. Con ese pensamiento, sintió la presión de la sombra del cazador, pero en lugar de retroceder, dio un paso hacia adelante. «No puedes asustarme más», exclamó, con la voz retumbando en la habitación. La risa burlona del cazador aumentó, pero Valeria no se detuvo. Con una determinación renovada, alzó la muñeca, el símbolo de su amor, y la dirigió hacia el espejo. La luz que emanaba del pequeño objeto comenzó a brillar con una intensidad inesperada. La fuerza del amor maternal podía romper cualquier cadena. El silencio se extendió por un breve instante y luego, una vorágine de luz atravesó el aire, iluminando cada rincón oscuro. «Esto es por mis hijos», gritó Valeria, más allá del miedo y la desesperación. La luz se propagó como una onda, resonando en todos los fragmentos del espejo y en el corazón de su propia oscuridad. Sus recuerdos comenzaron a cobrar vida, fusionándose en un espectáculo de colores y sonidos. Las sombras retrocedieron, y con ellas la figura terrorífica del cazador. «No. ¿Cómo es posible?», bramó el cazador, ahora apareciendo despojado de su poder. La luz rompió las cadenas de lo que había mantenido atada a Valeria, y por fin, ella sintió que la liberación estaba al alcance. Las risas de sus hijos resonaban fervientes en su mente y su corazón, vibrando con la promesa de que la esperanza aún existía. «Ellos no son solo el blanco de tu maldad», dijo Valeria, alzando la voz con todo lo que le quedaba. «Son parte de mí, y yo soy parte de ellos». La batería emocional acumulada a lo largo de los años, las lágrimas que no había derramado, las angustias que había tragado, ahora se desbordaban y formaban un escudo que la protegía de toda la oscuridad que la rodeaba. Con un último grito, la muñeca resonó con un eco de calidez y pureza, haciendo que la sombra del cazador se desvaneciera, rindiéndose ante la capacidad del amor verdadero. En el fragor del enfrentamiento, Valeria sintió una conexión profunda, no solo con sus hijos, sino con el pasado, el presente y el futuro. La oscuridad ya no tenía poder sobre ella. De pronto, el espectro del cazador se desvaneció en un grito de furia y agonía, dejando atrás un silencio lleno de posibilidades. Valeria miró a su alrededor, y lo que había sido una lucha aterradora se transformó en un amanecer radiante. En medio del eco de su propia victoria, se dio cuenta de que todo lo que había vivido la había preparado para este momento. Al final, ella no solo había salvado a sus hijos, sino que también se había encontrado a sí misma. Se sintió ligera, como si las cadenas que la habían mantenido prisionera se hubieran roto. Los ecos de sus hijos llenaban el aire con sus risas, y mientras el sillón de su vida se recompuso, supo que nunca jamás permitiría que el miedo dominara su vida. Ahora era una madre libre. «Valeria, ¿estás bien?». Una voz suave surgió a su lado. Eran Ana y Lucas, con sus ojos llenos de curiosidad inocente. Valeria los abrazó fuerte, sintiendo el amor brotar como un río caudaloso en su corazón. «Sí, mis ángeles, estoy más que bien. Estamos juntos, y eso es lo que importa». Mientras la luna seguía brillando en lo alto, Valeria sonrió, porque estaba lista para enfrentar no solo el mañana, sino todos los días que vinieran. La oscuridad había sido solo un capítulo en su vida, y ahora, armada con la luz de sus hijos, sabía que lo que estaba por venir sería un viaje lleno de amor, verdad y la promesa de un futuro luminoso.
No hay sombra que pueda apagar nuestra luz, susurró, mientras aferraba a sus hijos con fuerza. Y con esa afirmación, el ciclo de terror se rompió, dejando espacio para nuevas risas y un hogar renovado. Ahora es tu turno. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y mostrarnos tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de demostrar que eres un verdadero fan.